Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Me conocéis ya, yo creo que sobradamente casi todos, y los que no, pues aquí me tenéis. Soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma de información, innovación, aprendizaje y sobre todo conocimiento en torno a lo que es la gestión de personas en este siglo XXI tan complejo que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a hablar quizás de la parte más, no iba a decir inesperada, no tanto inesperada, pero sí la que ahora comienza a dejar ver todos sus efectos, que es el impacto de la pandemia en nuestra salud emocional. Todos sabéis que la OMS ya decía antes de la llegada del coronavirus que todos los temas relacionados con el equilibrio emocional, pues las patologías relacionadas con la depresión, el estrés, la ansiedad, etcétera, eran la pandemia del siglo XXI. Bueno, pues más allá del COVID, de verdad va a ser la pandemia del siglo XXI, porque el otro día incluso oía que las farmacias están vendiendo más ansiolíticos que antivirales, por ejemplo, para una gripe o cosas así, o mucolíticos y todo esto, se venden muchos más ansiolíticos. Vamos a ver de la mano de Carlos Toni, que él es manager de Estímulos, una compañía con la que trabajamos ya muy largamente y que además este año nos sigue acompañando, por cierto, en los premios Empresa Saludable, Flexible y Sostenible. Vamos a hablar de cómo medir ese impacto de la pandemia en la fatiga emocional, mental. ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas tenemos? Y cómo además esa medición nos puede ayudar para tomar decisiones que aligeren un poquito ese peso que llevamos todos los equipos detrás y, bueno, pues intentar entre todos surfear lo que nos ha tocado vivir. Carlos, te cedo los mandos. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Maite. Oye, pues encantado de saludaros a todos. La idea es que, bueno, pues tengamos una pequeña sesión, ¿no? Con la que podáis salir con al menos alguna idea, ¿no? Con algún concepto nuevo, con alguna idea, algo que os podáis llevar, independientemente de que luego también compartiré con vosotros, ¿no? Cómo desde Stimulus nosotros estamos enfocando todo esto de la medición de la fatiga pandémica, ¿no? En todo caso, lo que sí que quiero es que haya un poco de interactuación entre nosotros, si os parece. Yo voy a probar, ¿eh? Yo sé que participar cuesta mucho y demás, pero yo voy a probar. Por eso os he puesto aquí este pequeño código QR en pantalla para que podáis escanearlo con vuestro teléfono móvil. Os redirigirá a una página web donde tendréis que introducir un código. Ese código es fatiga, tal cual, y eso os llevará a una página donde pues haremos algunas actividades y vosotros podréis participar a través de vuestro teléfono móvil. Es muy sencillo y además es anónimo, y así si alguien piensa alguna barbaridad pues la puede poner con todas las garantías de que no se va a saber quién es la persona que lo ha puesto, ¿eh? Con lo cual ahí tenéis toda la libertad del mundo para poder hacerlo. Si cuando pasemos esta página no os ha dado tiempo a coger el código QR o lo que sea, simplemente abrís un navegador de internet y ponéis, como pone aquí arriba, Bcast, www.bcast.live/fatiga. No tiene mucho secreto. Ahora os contaré, y os contaré un poco de qué van las actividades y tal para que no os sorprenda. En todo caso, durante la sesión de hoy, pues ¿cuál es la idea? La idea es que compartamos, ya os digo, un tiempecito para ver cómo podemos evaluar la fatiga pandémica. La fatiga pandémica es un nuevo concepto que ha definido la OMS recientemente, ya a finales del año 2020 lo venía empezando a definir la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que está ahora un poco en tela de juicio, ¿eh? Antes contaba con mucha popularidad, pero ahora, después de todo lo que ha pasado en estos últimos meses, ya más de un año, parece que no goza de tanta popularidad como gozaba antes. Hombre, hay que romper una lanza a su favor, ¿eh? Como personas de ciencia tenemos que romper una lanza a su favor. Esto es importante. Pero bueno, en todo caso, el objetivo de la sesión es efectivamente cómo podemos medir la fatiga pandémica, porque es algo que eventualmente va a empezar a hacer mella en nuestra plantilla, ¿no? y en nuestra vida, con lo cual queremos ver exactamente, vamos a intentar ver, y le vamos a dar un poco esta estructura a la sesión de hoy. Vamos a intentar entender cuál es el contexto en el que estamos a día de hoy. Muchos ya lo conocéis, aquí no os voy a descubrir nada nuevo, pero simplemente lo vamos a volver a cuadrar. Vamos a hablar de qué es la fatiga pandémica, cuál es la definición que da la Organización Mundial de la Salud y cuáles son sus efectos para nuestra salud, tanto personal como profesional, ¿vale? El doble efecto que vamos a tener. Y luego vamos a hablar directamente a cómo podemos medir el impacto y cómo podemos tomar decisiones en base a esas mediciones del impacto, ¿vale?
Entonces, esta es un poco la estructura de la sesión. Como os digo yo, hombre, pues os voy a pedir que de vez en cuando me participéis, que de vez en cuando me digáis algo, y la primera vez va a ser ahora mismo, ¿eh? Yo os voy a poner ahora, si os parece, una pequeña actividad. En esta pequeña actividad lo que vais a tener es la posibilidad, ahora cuando comience, fijaos, os debería haber aparecido, si os metéis en la página en la que estabais, os debería haber aparecido algo que ponga reply o contesta a una actividad o una actividad de nube de palabras ha empezado. Entonces yo quiero que me digáis en una palabra cómo definiríais la fatiga pandémica. Es decir, cómo lo definís. Veo que alguien ha estado ágil ahí, bien, vamos a ir poniendo, van a ir añadiéndose, ¿eh? Con lo cual yo os invito a que pongáis todas las que queréis. No tenéis por qué enviar solo una, podéis enviar varias, ¿sí? Con lo cual, esto lo que va a hacer la herramienta, como veis, de forma muy gráfica, va a ir saturando las palabras que más hayáis puesto, dándoles más tamaño, y así nos va a crear una nube de palabras que es interesante para ver la interpretación que tenemos, ¿no? Personal, ¿no? De lo que es la fatiga pandémica. Luego veremos si estamos más o menos acertados o nos alejamos más o menos, ¿no? De lo que dice la Organización Mundial de la Salud de qué es la fatiga pandémica. A mí me ilusiona, ¿no? Que por lo menos estemos mandando letras, o sea, palabras, ¿eh? Por lo menos no hemos estado ahí a cero, que podía haber sido un efecto quizás de la fatiga pandémica visto en directo, ¿no? También es verdad que hay un sesgo, ¿eh? Cuando aparece ya una muy grande, ya uno dice, jolín, pues voy a tirar por esa. Pero bueno, ahora haremos un pequeño repaso, ¿eh? Ha pasado ya la mitad del tiempo, por ahora podéis seguir poniendo las palabras que queráis. Vamos a seguir saturando las palabras que sean, o introduciendo algunas nuevas, y vamos a ver cómo termina. Hombre, veis que el cansancio parece que es la más grande, la más notable. Hablamos de cansancio. Aquí habría otra actividad posterior que sería que es el cansancio. Esta seguramente ya sea la buena, ¿no? Porque ahí ya podríamos empezar a desgranar exactamente a qué nos referimos con una cosa o con la otra. Veo que también satura muchísimo agotamiento, son de las que más saturan. Desánimo también parece que está en tercer lugar, si no hacemos nada para remediarlo. Y vamos a dejar un poco, si queréis, hasta que termine el tiempo, ¿por qué no? Queda medio minuto nada más, vamos a esperar a que termine el tiempo y demás. También hay gente muy creativa, ¿eh? Ni chicha ni limonada. Es verdad, la fatiga pandémica podría ser eso. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver de primeras qué es esa fatiga pandémica también en función de la definición oficial y a lo que hace referencia, ¿eh? Pensad que la definición oficial de fatiga pandémica es un documento que sacó en 2020 la Organización Mundial de la Salud de, no sé si son 20, 30 hojas, ¿eh? Para definir una cosa sencilla, como lo has traído tú, Carlos. Espero que no sean 20, 30 hojas porque me matas, ¿no? Hemos traído un pequeño resumen para que veáis a lo que hace referencia y por qué. En todo caso, vamos a terminar ya, terminó el tiempo, vamos a terminar la actividad y vamos a ver los resultados. ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaos, lo que decíamos, lo que veníamos diciendo. Cansancio parece que es como mejor definimos a fatiga pandémica. También tenemos agotamiento, que va muy en la línea con el cansancio. Tenemos desánimo que aparece con tilde y sin tilde, con lo cual esto habría, si lo hubiéramos puesto, veis, la herramienta ahí no es tan lista como nosotros, y si lo hubiéramos puesto todos con tilde o todos sin tilde, quizás se habría hecho también mucho más grande, ¿no? Fijaos que también aparece estrés por aquí, en grande, desmotivación, tristeza, hartazgo, estrés también aparece por aquí, sin tilde, aburrimiento, apatía, hastío, en fin, ansiedad también aparece bastante grande. O sea, por lo que, y luego, bueno, pues aquí también vemos, ¿no? Pues mal humor, depresión, factibilidad, sin perspectiva, sedentarismo, falta de energía, pesimismo, insomnio, agobio, desazón, cansancio. Esta es tan pequeña, esta es una rata. Falta de energía, miopía. Lo de miopía será por el exceso de teletrabajo igual, ¿no? Aquí a saber, ¿no? Lo que quería decir la persona que lo ha puesto. Pero efectivamente, si os fijáis, todo hace o está orbitando alrededor de
podríamos hablar, ¿no?, de lo que históricamente, ¿no?, veníamos hablando de relación con la salud mental. Fijaos que hablamos de desesperanza, ansiedad, desánimo, agobio, estrés, depresión, bloqueo, negatividad, dolor, desapego, o sea, en fin, trauma. Hay muchos conceptos, incluso el cansancio y la fatiga en sí misma, son conceptos que están muy relacionados con lo que tiene que ver con la salud mental. La salud mental se ha hecho muy famosa en los últimos meses porque efectivamente está apareciendo como que es una de las consecuencias de esta pandemia que quizás no esperábamos o que quizás no queríamos esperar. Pensad que con todo este tema de la pandemia lo que hemos visto es que la mayor parte de los recursos públicos de salud han ido orientados a la gestión de enfermedades transmisibles, como el COVID. Entonces, todo se ha ido para allá. Entonces, todos los recursos dedicados a las enfermedades no transmisibles, como son las enfermedades mentales, han quedado relegados a un segundo plano. ¿Por qué? Porque había una urgencia de gestión de las enfermedades transmisibles. Claro, esto que lo venimos diciendo desde en marzo, cuando empezamos a hacer webinars, en marzo del 2020, de ojo, cuidado, que ahora tenemos a muchos psicólogos en televisión, haciendo un montón de recomendaciones. Acordaos de eso, marzo y ese abril de 2020, con un montón de psicólogos en televisión diciéndote cómo tenías que organizar tu día a día y demás, ¿no?, para aguantar a la pandemia, cuando realmente el problema real de esta, a nivel de salud mental, iba a venir cuando esto se prolongase en el tiempo, no a corto plazo. A corto plazo, hombre, pues aguantamos bastante, lo puedes pasar mejor o peor, pero no vas a tener sintomatología relacionada con la salud mental solo por un mes o 2 meses afrontando una situación estresante. Es cuando el problema se cronifica, cuando podemos hablar de un riesgo real para la salud mental. Claro, diréis, oye, Carlos, y entonces, ¿cómo es el contexto en el que estamos? El contexto ya lo conocéis. De hecho, hace unos años esto estaba muy de moda, hablarlo en foros de recursos humanos. Yo estoy seguro que muchos de vosotros lo recordáis, ¿eh? El tema de los entornos VUCA, esos entornos que eran unos entornos que se crearon, ¿no?, o que se empezaron a trabajar, ¿no?, por aquello de que eran entornos en los que, de gran tensión, ¿no?, que se habían descrito, ¿no?, por actuaciones del ejército y demás, ¿no?, entornos muy volátiles, ¿no? VUCA es el acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en inglés. Claro, son entornos en los que, pues eso, por eso hemos puesto ahí un fuego muy espectacular, ¿no?, de fondo, ¿no?, porque son entornos de guerra, es un entorno de guerra. Entonces llevar ese tipo de características a un entorno profesional podía generar las mismas respuestas en las personas de lo que generaba ese entorno de guerra. Claro, ahora mismo estamos en un entorno que es parecido, es decir, en cuanto a volátil, es igual de volátil, no tanto porque sea un riesgo inminente, sino porque es muy cambiante, e igual de incierto. Las normas están cambiando cada 2 por 3, pero no solo a nivel social. Pensad también que hay 2 niveles, por lo menos. Deberíamos distinguir un nivel social, un nivel personal, un nivel que te afecta a tu vida privada, y un nivel profesional, donde te afecta también las nuevas normas, las nuevas configuraciones, todos los procesos nuevos que haya habido en recursos humanos o que afecten al factor humano dentro de las organizaciones. Así como todas las medidas que se hayan tomado que les puedan afectar directa o indirectamente, son también inciertas, casi siempre son bastante más complejas, y es un entorno muy ambiguo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que este entorno, que no ha cambiado mucho y que sigue cambiando y que sigue sistemáticamente cambiando cada cierto tiempo, tanto a nivel social, donde veis que las noticias cambian prácticamente cada 3 minutos, como a nivel profesional, donde incluso las normas que ponemos las organizaciones, ¿no?, cambian también con mucha frecuencia y sin ningún control. Pues el problema es que esto que ya conocíamos que está pasando se ha cronificado. ¿Qué pasa cuando esto se cronifica? Pues que entonces aparecen los problemas relacionados con la salud mental. Cualquier problema relacionado con la salud mental aparece siempre, no por un criterio de cantidad, y esto lo repito siempre y muchísimas veces, pero por lo que me interesa que quede muy claro, sea el estrés, sea incluso la violencia, la fatiga, cualquier aspecto psicosocial que nos pueda afectar, casi siempre no es un criterio de cantidad, sino un criterio de temporalidad, es decir, cuánto tiempo estemos expuestos a una situación. Y los seres humanos somos muy eficaces afrontando cosas en el corto plazo. En el corto plazo somos un 10, nos adaptamos muy bien, aguantamos. Ahí es donde somos resilientes, que es la palabra de moda, ¿eh? En el largo plazo es cuando nos cuesta más ser resilientes, porque en el largo plazo es cuando
nos pesa mucho más. Y entonces aparece eso que la OMS ha definido como fatiga pandémica. ¿A qué se refiere la OMS específicamente cuando habla de fatiga pandémica? Pues fijaos, habla de una reacción natural y esperable, o sea, esto no ha sorprendido a nadie, Los psicólogos ya habíamos investigado esto. Dice, joder, ¿habíais inoculado una pandemia en algún tipo de especie para ver el efecto? No. Pero sí que sabíamos que una respuesta de estrés sostenida en el tiempo generaba reacciones de este tipo en pequeños animales, en investigaciones, ¿no?, de psicología básica. Entonces, esto es una reacción natural y esperada ante una adversidad no resuelta, es decir, es una situación de tensión sostenida en el tiempo, es un afrontamiento sostenido en el tiempo. Dice que, y esto es lo que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud, dice que se expresa a través de la desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas. Es decir, esto, ¿cuándo puedes notar que tienes fatiga pandémica? En la esfera que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la gestión de la pandemia, de ahí la fatiga específicamente pandémica. Pues cuando la gente empieza a no respetar la distancia de seguridad, empieza a, bueno, es que ya algún beso sí que doy, algún abrazo sí que doy. Ya, ¿te lavas las manos tanto como antes? No, ya tanto como antes no me lavo las manos. ¿Utilizas gel hidroalcohólico tanto como antes? No, de hecho ya tengo el mismo bote en el bolso que le ha salido roñita ahí al gel y toda la historia porque es que no lo uso tanto. ¿Te tomas las mismas precauciones cuando vas al supermercado y demás? No, pues la verdad que ya no tomo las mismas precauciones. En fin, os podéis poner a prueba vosotros mismos. Hay algunos cuestionarios por ahí, incluso a través de la Organización Mundial de la Salud, accesibles y de organismos de reconocido prestigio, con ítems sencillos para ver hasta qué punto podéis estar afectados por esta fatiga pandémica. Pero fijaos que esta es solamente la pequeña parte que afecta a las conductas de protección relacionadas con la transmisión del COVID. Pero también esto afecta a otras esferas de tu vida, que son precisamente a las que vosotros hacéis referencia en esa nube de palabras, porque ninguno en la nube de palabras me habéis puesto que te dejas de poner la mascarilla o que te lavas menos las manos. Eso no es fatiga pandémica, pese a que es lo que específicamente define la OMS como tal. Hay un ámbito mucho más global que es el que tiene efecto en muchas otras esferas de nuestra vida, sobre todo la personal y la profesional, ¿no? Entonces te dice además que esto es efecto pues tanto del contexto social, cultural, estructural y legislativo, es decir, es multifactorial. En resumen, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues tenemos que esto de la fatiga pandémica es un fenómeno natural relacionado con una aparición de sintomatología relacionada, ¿no?, o que podríamos relacionar con la salud mental de alguna manera, que aparece cuando estamos en un afrontamiento sostenido en el tiempo, con un origen multifactorial y con consecuencias en tu conducta y en tu salud. En tu conducta con toda esa disminución de conductas de protección y en tu salud con todas esas cosas que vosotros poníais en esa nube de palabras y que hacían referencia precisamente a aspectos que podríamos encuadrar o que podríamos encasillar en un cuadro de enfermedad mental, ¿vale? Entonces, ahora una pregunta para que veamos un poco. Esta pregunta es fácil, ¿eh? Nueva actividad, ¿eh? Aquí ya pregunta del millón, a ver qué me decís. Fijaos, esta es fácil también, ¿eh? Dice, ¿a quién afecta más la fatiga pandémica? Pregunta del millón, a ver qué os parece. Podéis contestar, creo que es opción múltiple, si yo no me equivoco. Y simplemente poner las opciones que os parezcan y contestad, por favor. Aquí os comentaré ahora después lo que hay de evidencia en todo esto. Pensad que no llevamos tanto tiempo estudiando el efecto, pero sí que hay resultados, sí que hay resultados que muestran los colectivos de riesgo. Entonces, participad y veamos a ver si hay. Esto es como el comodín del 50 por 15, ¿eh? Ahora sí, y además aquí, yo os digo, por cómo va esto, si es el comodín del 50 por 15, el que lo ha pedido tiene un problema grande, porque no sabe ahora mismo qué decir. Está la cosa bastante empatada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Os lo he dejado solo un minutito, porque como solamente había que responder, tampoco tiene mucho más,
Fijaos, ¿qué nos dicen los resultados? ¿Qué decís vosotros, ¿no? ¿Qué nos dice la pregunta, el comodín del público, ¿no? Pues fijaos, lo que nos dice sobre todo es que en general todos por igual. Esta es la mayoritaria, la opción de todos por igual. La siguiente, me dicen aquí que las personas de edad avanzada. Las personas de edad avanzada son las que más riesgo presentan, ¿no? A quien les afecta más la fatiga pandémica, ¿no? Y luego, ¿qué más? El siguiente que ya me aparece, pues me parece que son luego ya los jóvenes, y luego mujeres. Ah, no, parejas con hijos, perdón. Las parejas con hijos vendrían antes. Entonces, el top 3 sería a todos o gente de edad avanzada o parejas con hijos. Bueno, fijaos, los únicos resultados que tenemos a día de hoy sobre a quién le está afectando más la fatiga pandémica, es decir, qué colectivo podemos describir que esté más afectado, que su salud mental esté más afectada por toda la situación de pandemia que llevamos viviendo desde hace un año, que eso es lo que es fatiga pandémica, a quien le esté afectando más en cuanto a salud mental este aspecto concreto de la vida, son a parejas con hijos de entre 18 y 35 años. Es decir, parejas jóvenes con hijos. Fijaos que no, sí que estaba el tercero, las parejas con hijos, pero los jóvenes no estaba, quizás a los jóvenes nos íbamos todavía más jóvenes, pero sobre todo es a las parejas con hijos. Independientemente de que los estudios que se han hecho tienen un sesgo fuerte, y es que esto solamente se ha estudiado en países desarrollados, con lo cual tiene un sesgo importantísimo y que seguramente debería ser contrastado con muchos más estudios. Los primeros estudios parecen decir que el colectivo joven con hijos es el colectivo que puede estar más afectado. Esto a nivel de empresa tiene un problema, y es que es el grueso de la población productiva, es decir, independientemente de que a medida que nos hacemos más mayores también seguimos trabajando y demás, pero esto puede afectar bastante a nuestras plantillas, con lo cual tenemos una primera señal de alarma por aquí. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener esto para la salud de nuestra plantilla? Pues fijaos, lo que tiene un efecto directo es sobre la salud mental. Sobre la salud mental, la sintomatología que estamos estudiando, ¿no? Que estamos viendo que se presenta en este tipo de colectivos, en mayor medida en este grupo que hemos descrito, que os he descrito antes, es precisamente sintomatología asociada a un cuadro clínico depresivo, ¿vale? Claro, esto tiene un problema importante porque no sé si os acordáis que hace algunos años la Organización Mundial de la Salud anticipó que en 2025 en Europa la mayor causa de baja laboral sería la depresión. Claro, esto era prepandemia. Ahora hemos metido en la ecuación un montón de cosas que hacen que incluso la ya probable aparición de una depresión como esa pandemia del siglo XXI que decíamos antes, se incremente todavía más. Seguramente estemos hablando de que a día de hoy, posiblemente en vuestras organizaciones, ya estéis empezando a ver los efectos de esta fatiga pandémica. Es decir, estáis empezando a ver colectivos que están empezando a enfermar, colectivos que están empezando a desaparecer, a incluir con bajas médicas, a través del absentismo, a través de los indicadores que manejéis, posiblemente estéis empezando a ver afectación dentro de vuestra organización. Con lo cual, esto es real, esto está pasando y esto ya estaba anticipado y esto se ha agravado con lo que estamos viendo en este último año. Con lo cual, tenemos una necesidad de ver qué es lo que está pasando. Como organización tenemos la necesidad de poder anticipar qué es lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Porque claro, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo siempre digo que si quieres abordar algún problema, pues por lo menos estas cuatro cosas, por lo menos estas cuatro cosas. En primer lugar, debes conocer el fenómeno, qué es lo que está pasando. Debes intentar familiarizarte con lo que está pasando. Hombre, esta sesión que estamos teniendo ahora ya os puede animar a buscar más información, os puede dar algún recurso, os puede ayudar a acotar, ¿no? Un poco dónde tenemos que mirar, no mirar fatiga pandémica simplemente como que te cambia el humor y ya está, y entonces trivializo un poco lo de la fatiga pandémica porque, bueno, si estamos todos un poco de bajona, pero va, esto es lo normal, ¿no? Claro, estamos de bajona hoy, mañana tienes estrés de baja por depresión y entonces lo que tienes es un problema productivo y buenísimo, ¿no? Con lo cual, primero conocer el fenómeno te va a permitir
tomar decisiones. ¿Cuál es la primera decisión que tienes que tomar? Hombre, pues si esto yo considero que es un problema o que supone un problema para mi organización, lo que tengo que hacer es evaluar el impacto que tiene. Entonces, claro, me diréis, claro, Carlos, yo por eso he venido aquí, porque el webinar se llamaba cómo evaluar la fatiga pandémica. Vale, perfecto. Pues ahora es lo que vamos a ver a continuación. Yo os voy a contar cómo lo hacemos en Stimulus y os daré cuáles son las claves para que pues vosotros os podáis también valorar, ¿no? el cómo hacerlo o el contar con nosotros o lo que sea, ¿no? Pero entonces tengo que decir evaluar, porque si no, me pasará una cosa y es que estaré tomando decisiones sin un criterio, con lo cual necesito un criterio técnico, como para cualquier otra decisión que tomo dentro de la organización. Esto no es diferente. Luego adoptaré las medidas que sean pertinentes en función de esos resultados y luego comprobar el efecto. Esto es lo mínimo que tengo que hacer, ¿no? Y en un ambiente tan cambiante, en un ambiente tan volátil, en un ambiente tan buca, ¿no? Como decíamos al principio, lo que debería hacer es, después de comprobar el efecto, ver si ha surtido efecto, ver si la situación es estable, ver si ha cambiado algo y volver a adoptar las medidas que sean pertinentes y introducir este tipo de medición dentro de las políticas normales y en los planes de mejora continua de mi organización. Es decir, como cualquier otro proceso que yo estoy haciendo, debo evaluar este aspecto concreto. Dices, ¿y durante cuánto tiempo, Carlos? Porque claro, la fatiga eventualmente, la pandemia, perdón, eventualmente terminará y entonces todo estará solucionado. Se solucionará en cuanto yo me pueda ir a ese viaje, ¿no? Que cancelé en junio de 2020. Bueno, vamos a ver primero cuándo termina. Eso ya nos genera mucha incertidumbre. Y luego, cuando termine, igual que la caída no es fuerte, igual que la caída no es, digamos, traumática, no es puntual, sino que la caída es progresiva, la forma de subir también es progresiva, con lo cual debo integrarlo hasta que se recobre cierta normalidad. No hasta el momento en el que digas tengo la inmunidad de rebaño, esto ya va para adelante. No, no, hasta que yo recobre cierta normalidad y la normalidad no se va a recobrar o anticipan, ¿no? Los organismos que la normalidad se puede recobrar, seguramente estamos hablando de 2023 cuando se recobre cierta normalidad a nivel mundial, ¿no? Con lo cual tenemos recorrido, tenemos recorrido para hacer esto y tenemos valor, es decir, no es una cosa que termine mañana, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a hacer un sondeo. Este es un sondeo y diréis, joder, qué tío, un sondeo aquí medio comercial, pero no es muy comercial. Simplemente es para ver qué pensáis vosotros. ¿Vosotros habéis notado esta fatiga en vuestra organización? ¿Habéis notado señales? Señales que son, pues eso, que de repente, oye, pues la gente me comenta que tiene miedo, la gente me comenta vaya, pues que está mal, empiezo a haber bajas, empiezo a tener que gestionar bajas, empiezo... lo que hemos dicho. ¿Sí o no? Esta es fácil. A ver qué... Hombre, hay un sesgo, entendedme, hay un sesgo, porque estáis en este webinar. Dirás, claro, Carlos, qué listo, ¿no? Pues si preguntas si esto me preocupa, o si he empezado a notar cosas en mi organización, pues sí, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Claro, lo que pasa es que pensad que si entendemos eso, la fatiga pandémica como una desviación con respecto a la normalidad de lo que deberíamos encontrarnos o esperar con respecto a la salud mental, yo os voy a dar un dato. Os voy a dar un dato mientras llegamos al final del tiempo, que es que normalmente dentro de las organizaciones cuando hacemos una evaluación de la salud mental, sea a través de un indicador de salud autopercibida, de un indicador de estrés, de un indicador de lo que se os ocurra, normalmente aproximadamente entre 1 de cada 5 personas, 1 de cada 4 personas, entre un 20 y un 25% de la población global, en una organización es una muestra de una población global, que se llama la población española, nos encontramos que esas personas tienen puntuaciones malas, puntuaciones extremas en cuanto a esos indicadores de salud autopercibida, por ejemplo, a través de un cuestionario, por poneros un ejemplo, que puede aplicarse, pues imaginaos, en una intervención, en una evaluación de riesgos psicosociales, en un reconocimiento médico, hay veces que también se pasan. Bueno, pues sabemos que entre el 20 o el 25% es lo normal, ¿vale? Esto es lo normal. Una desviación en ese sentido sería
sería significativo, ¿no? A partir de ahí podríamos entender que puede haber un problema concreto en ese sentido. ¿Por qué? Porque a la salud mental no te afecta solamente el trabajo, te afecta también tu vida privada, te afecta también que te estés mudando, que te estés casando, que te estés divorciando, que hayas tenido un fracaso de los estudios, que hayas tenido una pérdida en tu vida. Hombre, pues ahora esas cosas han pasado mucho más de lo que pasaban estadísticamente. Fijaos que ahora mismo a vosotros, a 9 de cada 10 prácticamente, le preocupa o cree que puede haber o ha empezado a notar esta fatiga, esta desviación, ¿no?, con respecto a la normalidad en su empresa, con lo cual algo tenéis que hacer. Como os digo, sois un grupo sesgado, porque estáis aquí y entonces esto ya es sintomático, ¿no? Pero algo tenéis que hacer, ¿no? Yo entiendo que si estáis aquí es precisamente porque queréis hacer algo. Hombre, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues como os decía, la idea es tenemos que desarrollar alguna herramienta, ¿no? O implantar algún sistema de medición que nos permita tomar decisiones y que nos permita optimizar los recursos, porque también estamos en una situación en la que no nos sobran los recursos, con lo cual si tenemos poco presupuesto para dedicárselo a acciones muy concretas, es mejor que las prioricemos sobre colectivos especialmente expuestos, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, como cualquier otra herramienta, pues yo os voy a presentar la que utilizamos en Stimulus y os voy a comentar cuáles son sus características de manera generalista, porque, oye, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Que vosotros también entendáis cuáles son los criterios que hacen que una herramienta valga para esto, ¿no? Entonces, nosotros en Stimulus lo que diseñamos durante este tiempo de pandemia fue precisamente un instrumento para poder evaluar el impacto que tenía en la salud mental toda esta situación de una manera que diese respuesta a ese ambiente tan cambiante que tenemos a día de hoy. Entonces, lo que desarrollamos fue una herramienta que fuera muy ágil, es decir, que tuviera una implantación muy rápida, es decir, que no fuera muy invasiva, que fuera sencilla, es decir, que no comprometiese en un contexto en el que la mayor parte de la gente que mantiene el trabajo está enfrentándose a niveles de carga muy altos. Entendíamos que era importante que fuese sencillo también desde el punto de vista del usuario y que fuese poco invasivo en su día a día en el trabajo. Por eso esta herramienta Flasheval y cualquier herramienta que queramos utilizar realmente para evaluar la fatiga pandémica debe ser sencilla, debe ser poco invasiva, debe ser muy flash, efectivamente, muy flash. Debe ser fiable, además. Nosotros cuando hacemos esto, nosotros lo que tenemos, hombre, tenemos la suerte de que tenemos una unidad de psicometría dentro de la organización y, por tanto, son los que desarrollan los cuestionarios, son los que desarrollan cuestionarios que están validados. Es decir, no me puedo inventar un cuestionario yo y tomar decisiones en función de un cuestionario que me he inventado. Si yo quiero evaluar la salud mental, tengo que utilizar cuestionarios que evalúen de manera fiable y válida, criterios de fiabilidad y validez, esto en población española, con lo cual eso es importante, es decir, no vale cualquier pregunta. ¿Durante el último año usted se ha sentido con más fatiga? Sí, pues ala, ya está, para adelante, tenemos fatiga. No, hombre, esto no es un criterio, no es un criterio. La buena voluntad la tiene porque por lo menos estás preguntando, pero no constituye un criterio técnico, con lo cual cuidado con eso. Y luego, además, que sea flexible, tiene que adaptarse a las organizaciones, tiene que adaptarse a nuestros clientes. Estas son las 4 características que hacen de la herramienta de Stimulus, como os digo, una herramienta potente. Es un cuestionario, o sea, a efectos prácticos, este cuestionario es un cuestionario que nosotros enviamos a las organizaciones de manera muy ágil, es decir, rápidamente se puede distribuir y con 17 ítems, solo con 17 ítems, te permite tener una fotografía sobre, uno, el impacto que está teniendo toda esta situación en la salud mental de los colectivos de una organización. 2, si esta desviación se debe al contexto del trabajo, al contexto laboral, o 3, si se debe al contexto COVID. Con lo cual, a vosotros como gestores os permite tomar decisiones relacionadas con qué medidas debo implantar en cada colectivo. Este es el objetivo de cualquier herramienta que quiera evaluar la fatiga pandémica. Yo os hablo de la nuestra, pero si quisierais desarrollar vosotros mismos una herramienta para evaluar la fatiga pandémica, debería medir por lo menos como variable dependiente el nivel de salud mental de un grupo. 2, el contexto laboral. Y 3, el contexto COVID. E idealmente relacionar estas 3 medidas para crear modelos que te permitan tomar decisiones con un criterio técnico. Es decir, que sea un colectivo, son las condiciones de trabajo que han cambiado en el último año, lo que le está generando
esta desadaptación, esta fatiga, tomes decisiones sobre eso, pero que si es el contexto COVID puedas darles otras herramientas más específicas y no cambies un sistema de trabajo que no está generando esa fatiga. Esto es lo mínimo que debería tener una herramienta orientada a evaluar la fatiga pandémica en una organización. Como os digo, nosotros en Flasheval, ¿qué es lo que hacemos? Pues en Flasheval lo que hacemos, como os decía antes, es un cuestionario breve, 17 ítems, que valora estas tres cosas. El bienestar, que el bienestar es la fatiga pandémica. Aquí en español tenemos la suerte de que tenemos un lenguaje muy rico, y entonces tenemos muchos sinónimos y podemos utilizar los sinónimos que queramos. Podemos hablar de bienestar, podemos hablar de malestar, porque al final es un poco lo mismo, depende de cómo lo interpretes. Podemos hablar de fatiga pandémica, podemos hablar de salud psicosocial. Hombre, si nos queremos poner muy técnicos, lo que estamos midiendo en todo caso es el distrés psicológico global. Esto si queréis poneros técnicos, ponerse técnico en el bar es donde luce, ¿no? El ponerse técnico. Hombre, el distrés psicológico global es el concepto que luego ahí tenemos diferentes sinónimos. En este caso lo estamos utilizando como un sinónimo la fatiga pandémica, ¿no? Hombre, además de estas tres cosas que mide, ¿no? Esa fatiga, medimos también el contexto psicosocial del trabajo, es decir, las condiciones de trabajo las estamos evaluando también y evaluamos también el contexto COVID desde el punto de vista personal, social, de salud, económico, en fin, desde varios puntos de vista para saber exactamente qué es lo que está explicando que en este colectivo pase una cosa o en este colectivo pase la otra, ¿no? Este es el análisis que hacemos después, un análisis estadístico que mediante modelos de regresión te permite evaluar cuál es el origen de esa desviación, cuál es el origen de esa fatiga. Sencillo, ¿eh? Y luego lo que recomendamos es una intervención. Digamos que la herramienta termina aquí, la herramienta sería un cuestionario y un análisis, y luego lo que recomendamos es una intervención, es decir, tienes los modelos, tienes las mediciones, toma una decisión, en este caso toma una decisión con un criterio técnico y optimiza tu inversión. No pongas, es decir, no des un café para todos, da café para el que tenga sueño y para el que esté intranquilo, dale una tila, pero no compres café para todos. No sé si me explico, esta es la idea. La idea es que puedas gestionar mejor los recursos dentro de tu organización con un criterio técnico relacionado con la salud mental, ni más ni menos. Entonces, oye, pues mira, aquí lo tendríamos, ¿vale? Tendríamos con esto la evaluación y la intervención. Esto es lo que nos permite hacer. Yo os voy a enseñar ahora unas fotos. Tampoco me quiero alargar mucho por si luego hay preguntas, pero bueno, a ver si podemos terminar sobre y cuarto o y 20 como mucho y así luego podemos da tiempo a hacer algunas preguntas. Pero fijaos un poco lo que sería una devolución sencilla de esta herramienta. Una devolución sencilla de esta herramienta te va a describir aquí, como podéis ver, el colectivo. Aquí estamos evaluando colectivos, no evaluamos personas. Esto es importante. La intervención individual en los temas de salud mental siempre tiene que tener una perspectiva muy médica. Lo que aquí hacemos es una perspectiva organizativa, con lo cual estamos intentando evaluar colectivos que tengan cosas en común. Hombre, pues si tengo un grupo de técnicos, por ejemplo, informáticos, pues es un grupo homogéneo. Si es un grupo de comerciales que están visitando al cliente, pues tengo otro grupo también cerrado, no sé. Esto es lo que es flexible la herramienta, que permite adaptar los grupos a la realidad de cada organización, con lo cual ahí podéis pensar en hacer las virguerías que queréis. No tendría sentido de otra manera, Entonces, para cada colectivo me va a decir cuál es el contexto psicosocial de trabajo, es decir, cuál es el nivel de riesgo, el nivel de riesgo derivado del contexto de trabajo, del contexto laboral, de cómo está organizado el trabajo a día de hoy, con los cambios que ha habido, a través por todo el tema de teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Me va a decir también cuál es el riesgo derivado del COVID a nivel, como os decía, económico, social, personal y de salud, cuáles son. Y luego además me va a decir cuál es el distrés psicológico, cuál es mi nivel de fatiga, que además me lo va a segmentar en dos subescalas, de ansiedad y depresión, con lo cual voy a tener un desglose perfecto de cada uno de los datos que necesito para poder tomar decisiones. En este caso, ¿qué es lo que veo? Hombre, pues veo que existe cierto distrés psicológico, que hay un código cromático que os lo voy a poner,
código cromático bastante intuitivo, no penséis que esto está hecho fácil, para que se vea de un vistazo, donde además en este colectivo número 1 es la ansiedad lo que está generando más distrés y además muy probablemente se deba al COVID, no tanto al contexto psicosocial del trabajo, cuyo indicador me dice, hombre, pues que es moderado, que no es un nivel de riesgo muy alto, un nivel de riesgo moderado, normal, no para tomar, digamos, una medida en el corto plazo. Pero es que además le añadimos el porcentaje de explicación de esta fatiga en función de esto, es decir, cuánto de esta fatiga está explicado por el contexto de trabajo y cuánto de esta fatiga está explicado por el COVID. Y en este grupo lo veis bastante claro. Es el COVID lo que me está explicando que esta fatiga aparezca y es el COVID lo que me está generando ansiedad en este colectivo. ¿Qué medida puedo tomar? Aquí, la que vosotros queráis, la que nosotros os podamos ayudar, la que vosotros estiméis oportuna. Pero desde luego que yo con esta fotografía no me devanaría los sesos para ver cómo puedo cambiarle una condición de trabajo. Seguramente hay algún tipo de acompañamiento o algún tipo de intervención que tenga que ver más con el COVID y no tanto con la organización del trabajo, la que pueda hacer en este colectivo. Entonces tengo un criterio técnico para poder tomar una decisión. No sé si me explico, es tan sencillo o complejo como lo queráis ver, pero en realidad es muy fácil, ¿vale? Esto es lo que debería incluir, como os digo, cualquier herramienta que esté orientada a medir la fatiga pandémica. Una medición del contexto laboral, una medición del contexto COVID, porque sabemos que la fatiga es multifactorial y tenemos que saber de dónde viene si realmente queremos gestionar, una medición del bienestar o de la propia fatiga pandémica en sí misma y un modelo que me permita tomar decisiones. Cualquier herramienta que tenga esas 4 características debería ser suficiente para evaluar la fatiga pandémica. Como os decía, la que nosotros hemos desarrollado en Stimulus evidentemente cumple con estos 4. Es el Flash-Eval y cumple con estos 4. ¿Que además te puede dar un desglose adicional? Pues sí, fijaos todo lo que os podemos dar nosotros, pues desde ese primer cuadro que veíamos, ¿no? De general, resumen general, hasta el porcentaje de población en función de su nivel de fatiga, ¿no? Pues en este caso, veis, son ejemplos cogidos al azar. Un 73% de la población no presenta un nivel de fatiga normal, y solamente un 8% un nivel moderado o severo, ¿no? Bueno, pues en este colectivo no parece que haya un riesgo de fatiga notable con respecto al dato que yo os daba antes, ¿eh? Luego, del contexto psicosocial del trabajo también podemos hacer un desglose y de hecho lo hacemos para que veáis cuál es la condición de trabajo a la que que puede estar más degradada, para que podáis afinar al máximo la toma de decisiones. Y con el contexto COVID, pues exactamente igual, si es la salud, si son las finanzas, si es a nivel personal o a nivel social, para que podáis afinar también al máximo el tipo de acompañamiento que puede requerir un colectivo en función de estos resultados. Con lo cual, hombre, tenéis las herramientas, tenéis el modelo y tenéis también nuestra ayuda si la consideráis oportuna. En fin, las modalidades de evaluación que vais a tener con esto son las siguientes, es decir, podéis hacer una fotografía simplemente, una medición, una fotografía para ver el contexto que tenéis y eso que os permita tomar decisiones. La segunda opción sería ese modelo que veíamos al inicio, que sería casi el mínimo recomendable, ¿no? De medir, actuar y volver a medir. 2 mediciones. Y luego tenéis el modelo ampliable a tantas mediciones como queráis. Teniendo en cuenta que es un contexto muy cambiante, se pueden hacer tantas mediciones como queráis. Por poneros un ejemplo, nosotros en Stimulus, que nos autoaplicamos las cosas que hacemos, porque si no nos podrían decir aquello, ¿no? De en casa del herrero cuchillo de palo. Nosotros que nos lo autoaplicamos, nos hemos aplicado esta herramienta, si no me recuerdo mal, 7 veces. Desde que comenzó la pandemia, desde marzo de 2020, 7 veces. De manera bimensual. Se tomaba la fotografía, se tomaban decisiones, se volvía a tomar la fotografía, el ambiente era cambiante, podía haber habido cambios, se medía el efecto de la medida que habías hecho, pero también los otros cambios que podía haber habido en otros colectivos, ¿no? Con lo cual, lo que te permitía era tener un seguimiento muy fuerte. A nivel operativo, rellenar ese cuestionario es menos de 5 minutos, con lo cual no es muy invasivo y esas 7 mediciones llevan menos de 1 hora a nivel de tiempo de trabajo del trabajador, con lo cual no es tampoco un gran coste para la organización y
te permite llevar un seguimiento muy detenido. Hombre, igual hacer 7, ¿no? Dices, joder, es que nosotros no somos tan frikis como vosotros, de hacer este seguimiento. Bueno, es verdad, pero sí que se puede hacer a lo mejor un seguimiento con cierto espacio, ¿no? Para poder adaptarnos a esta situación tan cambiante, porque ahora será una cosa, después de verano será otra, después de Navidades será otra, en función de cómo estemos vacunando será otra. En fin, hay muchas variables que tenemos que controlar. En función de que volvamos a la oficina o no, será otra. Y en fin, al final, lo que tenemos es que esto, me dirijo de Carlos, y al final, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque esto me lo estás vendiendo, está bien, yo sé que tengo que hacerlo, yo sé que me podéis ayudar en estímulos, esto ya lo tenía claro, está bien, pero ¿por qué debo hacerlo? Hombre, pues hay muchos motivos por los que hacerlo. Tenemos diferentes motivos, ¿no? El primero es porque es un fin en sí mismo. El cuidado de la salud es un fin en sí mismo. Tú puedes hacerlo simplemente porque te interesa que tus equipos estén cuidados, o sea, es decir, como un fin en sí mismo. Luego también lo puedes hacer por un objetivo un poco más económico, un poco menos noble, ¿no? En todo caso, siempre lo podrías enmascarar con el primero, de que es un fin en sí mismo, pero si estás preocupado por el absentismo, si estás preocupado por las bajas, si estás preocupado por la productividad o estás preocupado por el engagement, pues es muy probable que debas hacer algún tipo de intervención de este tipo, porque sabemos que las bajas van a aumentar, sobre todo en colectivos con niveles altos de fatiga. La fatiga, digamos, que sería el precursor de la baja por depresión. Entonces, si yo quiero anticiparme a esas bajas, debo medir, debo saber a lo que me enfrento, ¿no? Entonces, debo medirlo y debo bueno, pues de alguna manera anticiparme, ¿no? Porque si no, pues me comerá. Con el absentismo pasa lo mismo, sería una especie como de señales de alarma intermedias antes de que empiecen a aparecer esas bajas. Sabemos que además todo esto tiene una relación fuerte con el presentismo y por tanto con la productividad, es decir, la gente sigue yendo a trabajar, sobre todo porque yendo a trabajar es levantarse de la cama y encender el ordenador, ahora ya no tienen ni siquiera que desplazarse, con lo cual las empresas que teletrabajan, entendedme, que seguro que muchos de vosotros no podréis hacerlo. Pero también el presentismo se relaciona muy fuerte con esto. Y luego, desde el punto de vista del engagement, que tu empresa cuide de tu salud y te lo esté recordando a través de iniciativas de este tipo, pues también es importante, ¿no? Y luego ya desde un nivel pues mucho más económico también esto os puede servir para ahorrar muchos costes. Es decir, en vez de tomar medidas de carácter general, tomar medidas de carácter específico e ir monitorizando para tener un control os permite también optimizar vuestros recursos que seguramente sean bajos, con lo cual hay motivos para hacerlo. En fin, y yo no sé si tenéis a lo mejor alguna duda. Yo por mi parte cumplo mi palabra de no excederme demasiado. Si tenéis alguna duda o queréis entrar en detalle con alguna cosa más, pues hombre, aquí tenéis mis datos, como siempre. Si tenéis cualquier cosa, pues sentíos libres de escribirme y también si, oye, me queréis dar vuestro feedback, pues también encantado de la vida. Y no sé si tenéis alguna duda o hay alguna otra cosa que queráis que comentemos, pues podemos aprovechar estos 10 minutillos que nos quedan al final. Pues muchas gracias, Carlos. Sí que tenemos alguna pregunta y paso directamente con ellas. La primera Venga. es de Joaquina y nos pregunta, dadas las diferencias psicosocioculturales entre mujeres y hombres, ¿incluís en esa diferenciación en vuestra herramienta? Esto sirve además de cara a complementar datos, por ejemplo, relativos a todos los temas de igualdad. ¿Introducís esa Total. variable? Seguro, casi siempre. Las sociodemográficas las introducimos casi siempre, sobre todo porque el tema del género es importante para lo de igualdad y el tema de la edad es súper importante desde que la campaña europea esta del año, no sé si fue 2015 o 2016, bueno, es que hablo de memoria y yo de memoria siempre voy muy mal, fue la campaña del aging, ¿no? En la Es verdad. agencia europea, si no me equivoco, pues Sí. desde entonces siempre metemos también esas dos variables sociodemográficas al menos, género y edad. Y luego todas las otras que el cliente pueda encontrar útiles o sea, esa flexibilidad existe y esas dos variables en concreto siempre se meten, vaya. Vale, o sea que sí que se pueden incluir además otras que el cliente en un momento determinado pueda necesitar, ¿no? Vale. Ana María nos pregunta también varias. Medición en una empresa donde coexisten actividades muy diferentes, oficina, atención al público directa y continua, y otras con sobreesfuerzos físicos y turnicidad. ¿Cómo se puede medir en estos casos? La idea es la misma. La forma de distribución del cuestionario va a depender de las posibilidades técnicas del cliente. Esto es evidente, pero se puede distribuir incluso en
papel, no sé si me explico, es decir, ahí perdemos un poquito el efecto flash, evidentemente, como os podéis imaginar, pero se puede hacer. Lo que yo creo que esas diferencias que hablan de los puestos de trabajo, yo creo que son precisamente los criterios de perfil que tenemos que utilizar y si lo tiene tan claro es un paso que ya tenemos avanzado porque podremos ser mucho más ágiles. Tener bien discriminados cuáles son los colectivos te permite ganar tiempo y poder empezar cuanto antes a evaluar. Yo creo que eso va a ser susceptible de generar diferencias en los resultados de fatiga, con lo cual yo creo que hay que crear esos perfiles para poder evaluar Claro. diferentemente, vaya. También de Ana María, la segunda pregunta es medición en trabajadores repartidos por diferentes comunidades autónomas y una única sede central. Yo creo que redunda en lo mismo, dependerá un poco de los Es el recursos. perfil. Si tenemos suficiente gente en cada una de las provincias, pues podemos introducir criterios para que cada una de las provincias sea un criterio de perfil y que podamos agruparlo también geográficamente, que puede ser interesante. Pregunta de Lucía, que además te da la enhorabuena por la fantástica Muchas ponencia que has gracias. hecho. Y dice Lucía, ¿cómo puedes plantear esta metodología en una administración pública? Hombre, en una administración pública la idea tiene que ser la misma. Es decir, lo que pasa es que ahí, quizás ahí desconozco un poco cuáles son los procedimientos para poder contar con una asesoría externa y demás, etcétera, etcétera. Pero el criterio en todo caso sería el mismo. Si lo quieren desarrollar ellos de manera interna, la idea es la misma. Tendréis que desarrollar modelos. Hombre, es difícil porque hay que contar con perfiles especializados precisamente en psicometría, que no son los perfiles más normales, ¿eh? Dentro del mundo de los psicólogos, que alguien se dedica a la psicometría, eso es una rareza, es una cosa un poco rara, que a Sí, un normal. psicólogo le gusten los números. Pero contando con una herramienta que os dé garantías psicométricas, que os permita, ya os digo, evaluar el contexto social, el contexto laboral, el bienestar y que os provea de un modelo, pues os permitirá también tomar decisiones. Esto ahí sí que me quedo un poco más porque no sé exactamente si tienen facilidad también para poder contar con ayuda externa o el desarrollo tiene que ser interno o qué. En función de eso, pues seguramente cambie mucho la cosa. Claro, es más una cuestión de procedimiento administrativo que de decisión, porque seguro que el interés está. Luego ya es pues cómo internamente se tienen que gestionar este tipo de contratos o de aplicaciones. Eso es. Nuria nos pregunta también qué tipo de pregunta hay en el cuestionario que consideráis COVID. Consideremos de las preguntas COVID. del contexto COVID, por ejemplo, yo creo que se refiere a eso, a las preguntas del contexto COVID. Hombre, las preguntas del contexto COVID vienen a ser preguntas referidas a toda esta situación, si te ha permitido estar preocupado o te hace estar preocupado por la viabilidad económica, por has tenido algún problema de salud derivado del COVID, tienes algún problema con alguien de tu alrededor que pueda estar teniendo impacto en ti relacionado con el COVID. Es decir, estas son el tipo de preguntas. Si te ha afectado, digamos, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel social o a ti a nivel personal, Claro. vaya. María Jesús nos quiere saber, ¿se puede asociar este estudio con los cuestionarios de evaluación de riesgos psicosociales? ¿Habéis validado la correlación de los resultados de ambos estudios? Esto no es un cuestionario de riesgos psicosociales, esto es importante y de hecho está desarrollado para dar cobertura a donde la evaluación de riesgos psicosociales no puede llegar. La evaluación de riesgos psicosociales es un proceso lento en general, es un proceso pesado y esto es todo lo contrario. No está hecho para ser una evaluación de riesgos psicosociales, sino para ser como mucho un complemento de la misma. ¿Este cuestionario valdría como actividad preventiva derivada de una evaluación de riesgos psicosociales? Por supuestísimo que sí, porque lo que estás haciendo es una monitorización, pero evidentemente no cuenta con las garantías para poder ser una evaluación de riesgos psicosociales, porque no estás evaluando riesgos psicosociales, estás evaluando una cosa muy específica dentro de los riesgos psicosociales, pero no es el fin de esta evaluación sustituir nunca a una evaluación de riesgos psicosociales, sino en todo caso complementarla como una herramienta de seguimiento de la misma, en un contexto en el que no estamos evaluando psicosociales, porque parece, un poco por el mensaje, ¿no?, que recibimos también nosotros de nuestros clientes, que no es el momento, digamos, sí que puede ser una buena forma de mantener el pulso de ese aspecto concreto de la organización hasta que podamos volver a evaluar y luego mantenerlo incluso, como ya os digo, planificación preventiva, que sé que es una cosa que a las empresas les cuesta al final bajar la planificación preventiva al suelo, pues es una forma fácil, sencilla y económica, sinceramente, hacer actividad preventiva. Carlos,
un compañero tuyo de nombre, Tocayo. nos pregunta, ¿cuál es el nivel de confiabilidad interna del instrumento? ¿Tenéis datos para otros grupos poblacionales en el mundo, por ejemplo en Latinoamérica, o de momento solo lo estáis aplicando en Europa? Porque vosotros sois franceses y evidentemente la herramienta seguro que está en otros países europeos, pero yo no sé si en LATAM llegáis. De momento lo estamos aplicando, hasta ahora lo hemos aplicado solamente en Europa, efectivamente, concretamente en Francia, en Italia y en España, para Ujú. ser con transparencia total. El nivel de confiabilidad, si a alguien le interesan las características del instrumento, esas, oye, pues las podemos compartir, nos pueden preguntar sin ningún problema y podemos hablar de ello, eso no hay problema. En todo caso, está basado en cuestionarios que ya existen y que están validados para población española, en este caso. Si tuviéramos que trabajar con población de Latinoamérica, lo que tendríamos es primero que hacer una investigación para ver si los cuestionarios que estamos utilizando están validados para la población del país que se requiera o si tenemos que utilizar otro cuestionario, porque esto siempre es una cosa abierta. Aquí, insisto, lo importante es que tengamos confiabilidad en los datos. Si no, pues Claro, eso, o sea, si no, no cumple los criterios formales, vaya, para poder aplicarlo. claro. Sí, mira, una pregunta similar la formula también Rafael, que pregunta qué proceso se ha seguido para la validación del cuestionario. Yo creo que se pueden poner en contacto con vosotros si se lo explicáis más en Sí, detalle, ¿no? Ujú. Que es total. público, vamos, que no es una cosa que... Sí, sí, es decir, los cuestionarios son, hombre, entiéndeme, los cuestionarios, tampoco mandamos el cuestionario a todo el mundo porque imagínate, esa es un poco la herramienta de venta, pero si tienen inquietud por saber algún dato concreto sobre Ujú. pues la fiabilidad, la validez del cuestionario y demás, pues eso sí que se puede compartir con ellos de una manera más o menos directa, Ujú. vaya. Bueno, a todo esto entendemos que lo pregunta Carolina, que el cuestionario se puede cumplimentar online. Sí, total, claro, sí, sí, esa es la idea, total, efectivamente, que sea una cosa que te lleve 5 minutos hacerla, te llega un enlace a tu correo electrónico y en 5 minutos lo tienes hecho, claro. Vale. Y la última, y vuelvo a Ana María, que había formulado antes Ujú. otras cuestiones, y esta me la quedo en la última porque sé que te va a gustar. Y dice, ¿y cómo hacemos todo esto con escasos recursos humanos en el servicio de prevención de riesgos laborales y en el servicio médico respecto al número de trabajadores? Sí, o sea, lo bueno de esto, hombre, evidentemente, si uno tiene que ponerse a desarrollar una metodología teniendo en cuenta la reducción de recursos que hay siempre, es decir, en prevención nunca hay mucha gente, esto está más claro que el agua. En prevención nunca hay mucha gente y en recursos humanos se están adelgazando mucho las plantillas en los últimos Sí. años, te diría, quizás más acentuado en los últimos meses, pero en los últimos años. Son grupos muy sujetos también a reestructuración, son grupos muy sujetos también a ERTES, hay mucha gente que no está trabajando o que no está colaborando en este momento. Hombre, la pregunta de cómo podemos hacerlo, hombre, si yo te digo que tú con un perfil, imagínate, de técnico de prevención o de HRBP tienes que desarrollar una Ujú. metodología que cumpla con ciertas garantías, ¿no? A nivel Sí, estadístico y demás, ¿no? Y tal, pues hombre, pues es muy difícil, hombre. Lo que yo le diría es, hombre, pues hay, ¿no? La posibilidad de que te ayude un externo. Yo creo que esta es la idea, ¿no? De poder dejar esta gestión en un externo, insisto, porque en este caso, pues, como os digo, es un producto que yo creo que, además de todo lo que hemos dicho, las bondades que ya os he contado, no quiero insistir tampoco mucho más, pues yo creo que es bastante asequible, ¿no? Y que a nivel económico no es un esfuerzo grande el implantarlo como un proceso recurrente dentro de la organización, con lo cual yo aquí la recomendación sería, hombre, si no tienes tiempo para desarrollarlo tú, apóyate en un externo y apóyate y cuenta con nosotros también, vaya, para de manera ya más ujú, específica. Hombre, claro, compara con otros como siempre, ¿eh? No, esto siempre hay que comparar y demás, pero oye, cuenta con un externo porque eso te puede aligerar una carga y quedarte simplemente con la gestión de la monitorización, es decir, con la toma de decisiones. No te abrumes con claro. el proceso porque el proceso te va a abrumar, quédate con la toma de decisiones y así podrás optimizar también tu esfuerzo, que es luego nunca sale en la fotografía, nunca sale el técnico de prevención, porque siempre son muy poquitos y no puedes establecer Es un grupo verdad. con ellos y son el gran olvidado, yo siempre lo digo, Ujú. en este tipo de intervenciones. Pero hay que cuidar la salud de uno propio. Esto es como el mensaje, lo hemos dicho mucho durante la pandemia.
durante todo este tiempo, ¿no? El principio este del avión, ¿no? De la mascarilla de oxígeno del avión, primero la tuya y luego a tu hijo. Es decir, si tú tienes fatiga, no vas a poder ayudar en la fatiga de nadie. Con lo cual, como departamento de prevención, como departamento de recursos humanos, vigila tu fatiga, porque si no, da igual que estés intentando poner mascarillas, que eventualmente pues te desmayarás y adiós, ¿no? Entonces, esto ha sido un Bueno, poco el principio a seguir, vaya. pues damos por terminada la charla. Ha sido, para mi gusto, muy interesante y además, bueno, pues revela la incongruencia de muchas cosas que pasan en nuestro día a día. Tú mismo dices que siempre en PRL hay poca gente, que en recursos humanos ahora además se tiende a adelgazar, cuando se ha demostrado que el bienestar corporativo está por encima de muchas otras cosas y que las prioridades de los empleados, de las personas, han cambiado muchísimo. De todo esto hablaremos en nuestros premios saludables, flexibles y sostenibles, porque de hecho esta charla forma parte de las actividades que queremos organizar para acompañaros en el trabajo pues, de formar una estrategia de verdad SFS. Muchas gracias a ti, Carlos, porque siempre tenerte es un placer. Tienes el don del buen profesor, que explicas muy bien. Así es que nada, sí, Muchas muy clarito, gracias. además muy pausado, eso como que ayuda también a aprender mejor, a interiorizar mejor las cosas. Un abrazo, cuídate mucho y a todos los que nos han escuchado, lo mismo, tendréis disponible esta grabación, así como la presentación que ha compartido Carlos. Un abrazo a todos y hasta el próximo webinar o sesión o Gracias, actividad que Maite. hagamos. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta Chao. luego. Gracias a todos.